Bien, muchachos. En este caso, que tenemos otro ejercicio nuevo de lo que son los logaritmos, nos estamos dando cuenta que en este ejercicio vemos un poco más de complejidad. Pero como ya sabemos resolver ejercicios un poco más sencillos, entonces simplemente tenemos que aplicar los mismos conocimientos para resolver un ejercicio como este, puesto que estos son ejercicios de logaritmos combinados. En este caso, la ventaja que tenemos es que los logaritmos que nos están dando son numéricos, es decir, poseen números. Si poseen números, pues uno los puede ir reduciendo dependiendo de lo que uno necesite. Entonces, en este caso, como podemos ver, es un ejercicio combinado en el cual nos dicen que hallemos el valor de x sabiendo que x es igual a todo esto. Y en esto están presentes 6 logaritmos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 logaritmos. Al estar presentes 6 logaritmos, lo que necesitamos para poder hallar el valor de x es resolver cada logaritmo por separado y luego ir sustituyendo sus valores aquí. Entonces, lo primero con lo que voy a, digamos, a comenzar a resolver es, digamos, buscándole el resultado a cada uno de los logaritmos por separado. Empezando por el primero, que es este logaritmo que tenemos acá, que es el logaritmo de base 16 de 2, que es el primer logaritmo que nos encontramos. Resulta que este logaritmo, en este caso, tiene números naturales. Como tiene números naturales, entonces es fácil de resolver. Es simplemente hacer una descomposición de números usando lo que nos hayan dado en el logaritmo. Anteriormente nosotros aplicamos esa descomposición tomando el número del logaritmo y descomponiéndolo basándonos en la base del logaritmo. Pero como en este caso la base es la mayor, entonces es la base la que vamos a descomponer. En este caso vamos a descomponer el 16 usando el otro número que nos dieron, que en este caso es el número 2. Entonces descompongo el 16 usando el 2. 16 entre 2 me daría 8. 8 entre 2, porque es el número que nos dieron, nos daría 4. 4 entre 2, porque es el número que nos dieron, nos daría 2. 2 entre 2, porque es el número que nos dieron, nos daría 1. Y aquí, ya habiéndolo descompuesto, decimos que 16 es igual a 2 a la 4. Ya habiendo llegado a esta conclusión, entonces sustituimos en donde esté el 16, yo lo voy a cambiar por 2 a la 4. Y eso me quedaría como logaritmo de, en vez de 16, coloco 2 a la 4. Y este 2 se mantiene tal cual como está. Porque lo único que estamos haciendo es sustituir el 16 por su descomposición. Y resulta que aquí, en este nuevo logaritmo, nos estamos dando cuenta que aquí se cumple también la fórmula 4, que es la que estábamos usando anteriormente en los otros ejercicios. Resulta que acá nos estamos dando cuenta que esta base 2 es igual que este número 2. Es decir, estas dos bases son exactamente iguales. Lo único que está de diferente es los exponentes de cada uno. Aquí se sobreentiende que hay un exponente 1 y aquí se ve claramente que hay un exponente 4. Entonces, en este caso, como las bases son iguales, las bases se cancelan y quedaría como resultado solamente los exponentes, el 1 y el 4, siendo el 1 el exponente del número. Este 1 va a ser el numerador, mientras que este 4, que es el exponente de la base, va a ser el denominador, quedándonos a nosotros como resultado 1 en la parte de arriba y 4 en la parte de abajo. Y aquí tendríamos el resultado del primer logaritmo que teníamos presente allí. A partir de allí, entonces, ya le hemos dado solución a uno de los logaritmos. Ahora hay que darle solución a los otros 5 que tenemos allí. Y después vamos sustituyendo valores y sacando cuentas. Entonces,
El segundo logaritmo que nos encontramos, logaritmo 5 con respecto a la base de 125. Entonces tomamos logaritmo, colocamos la base de 125 y colocamos el 5 y hacemos exactamente lo mismo que hicimos acá. Como la base es mayor que el número del logaritmo, entonces vamos a descomponer la base usando el número. En este caso tomamos el 125 y lo descomponemos usando el 5. Entonces 5, acá 125 entre 5 nos daría 25. 25 entre 5, porque es el número que nos dieron, nos daría 5. Y 5 entre 5, porque es el número que nos dieron, nos daría como resultado 1. Dejándonos claro que 125 es igual a 5 a la 3. Y sustituimos los valores. Entonces acá sería logaritmo de, en este caso sustituimos el 125 por el 5 a la 3. Entonces acá colocamos 5 a la 3. Y aquí volvemos a colocar el 5, que es el número del logaritmo. A partir de allí hacemos exactamente lo que hicimos en este logaritmo. Nos damos cuenta que estas dos bases son iguales, esas dos se cancelan y quedan solamente los exponentes, que aquí tenemos un 1 sobreentendido y aquí hay un 3. Por lo cual, cancelando las bases, lo que me queda es el 1 en la parte de arriba y el 3 en la parte de abajo. Teniendo eso, ya hemos resuelto el segundo logaritmo. Lo que nos faltan son 4 logaritmos más. Entonces, ya teniendo eso, vamos con el siguiente logaritmo, que en este caso es logaritmo de base 5 medios de 16 sobre 625. Entonces, este logaritmo lo vamos a copiar acá abajo. Sería el logaritmo de 5 medios, que es la base. Y acá el número es 16 sobre 625. Como ya aquí estamos trabajando con fracciones, entonces aquí hay que descomponer todos los números que hay allí. Pero en este caso, como tenemos que descomponer en factores primos y resulta que el 5 ya es un número primo y el 2 también ya es un número primo, entonces eso no hay necesidad de descomponerlos, puesto que ya son números primos. Los que no son números primos son el 16 y el 625, por lo cual eso sí hay que descomponerlo. Tomamos entonces el 16 y lo descomponemos, esta vez sí en sus factores primos, porque son fracciones con las que estamos trabajando, y el 625 también lo descomponemos. Repito, no descomponemos ni el 5 ni el 2 porque ya el 5 y el 2 son números primos. Entonces, al empezar a descomponer el 16, como es un número par, usamos el 2. Entonces, 16 entre 2 me daría 8, que ese ya lo descompusimos por acá arriba. En este caso, el 8 entre 2 me da 4, 4 entre 2 me da 2, 2 entre 2 me daría 1, arrojándome como resultado que entonces el 16 es igual a 2 a la 4. Y el 625 sería entonces, como termina en 5, lo vamos a dividir entre 5, lo cual nos daría entonces 125. 125 también termina en 5, lo dividimos entre 5, entonces nos daría 25, y de allí 25 entre 5 nos daría 5 también, y este 5 se divide entre 5 y nos daría 1, dándonos como conclusión que el 625 es igual a 5 a la 4. Entonces sustituimos estos valores en el logaritmo que ya tenemos acá. Entonces
Donde veamos el 16 colocamos 2 a la 4 y donde veamos el 625 colocamos 5 a la 4. Quedándonos de este modo, logaritmo de 5 sobre 2, en este caso, sería igual, y aquí, bueno, no igual, porque lo que estamos sustituyendo es la fracción. Entonces aquí colocamos la fracción y el 16, en vez de colocar 16, coloco 2 sobre 2 a la 4. Entonces sería 2 a la 4. Y en vez de colocar 625 en la parte de abajo, coloco 5 a la 4. Luego, como ya lo hemos practicado antes, sacamos ese 4 que está presente tanto en el de arriba como el de abajo, lo sacamos como una especie de factor común, quedándonos entonces aquí 5 sobre 2 y aquí nos quedaría 2 sobre 5 elevado todo a la 4. ¿Por qué? Porque tanto el de arriba como el de abajo están elevados a la 4, yo saqué el 4 de esa fracción. Entonces, ya teniendo esto, nos damos cuenta que acá las bases pareciera que fueran las mismas, sin embargo no lo son, así que tenemos que invertir esta fracción que está acá. Cuando nosotros la invertimos, ya sabemos que el exponente va a cambiar de signo. Entonces nos quedaría logaritmo de aquí 5 sobre 2. Y acá la invertimos, colocamos el 5 arriba y el 2 abajo, lo cual va a traer como consecuencia que el 4 cambie de signo a negativo. Y ahora sí podemos decir que en este caso lo que son las bases son exactamente las mismas. En este caso vamos a mejorar la visualización de esta, que aquí es 5 sobre 2, y podemos ver que las bases son exactamente las mismas. Lo único que se diferencia es el exponente. Aquí tiene exponente menos 4 y aquí tiene un exponente sobreentendido que es el 1. Como está sobreentendido, básicamente aquí hacemos uso de la fórmula número 3 de las que nosotros teníamos allá, la que nosotros le habíamos asignado el número 3, que dice, por si acaso no recordamos esa fórmula dice algo así como el logaritmo de base a de una a elevado a la n es igual a n. Eso es lo que dice, digamos, esa fórmula, que es la número 3 que nosotros estuvimos viendo en el inicio. Esa es la fórmula número 3 y esa es la que vamos a hacer uso acá. Resulta ser que aquí tenemos la base de abajo y la base de arriba valen exactamente lo mismo, pero la de arriba tiene un exponente. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. La base de abajo y la base de arriba son exactamente la misma, pero la de arriba tiene un exponente. ¿Qué pasa? Que estas dos bases se cancelan y lo único que va a quedar es el exponente que tengamos. Por lo cual, en este caso, si cancelamos las bases, lo único que me va a quedar es un solo exponente y ese va a ser el único resultado, que en este caso sería el menos 4 en este caso del valor del logaritmo. Aquí entonces tendríamos hallado el tercer logaritmo. A partir de allí entonces seguimos dándole solución a todos los demás logaritmos que tenemos. En este caso ya hemos hallado lo que son tres logaritmos. El primero nos dio un cuarto, el segundo nos dio un tercio, el tercero nos dio menos 4, usando o haciendo uso de las fórmulas. Ahora vamos con el cuarto logaritmo. El cuarto logaritmo, según el ejercicio que nosotros tenemos, es este que está acá, que es
el logaritmo de base 2 de 125 sobre 1000. Entonces, en este caso, yo lo voy a copiar tal cual en la parte de abajo para poder empezar a resolverlo. Entonces, empezamos copiándolo acá y como podemos ver, ya lo tenemos acá copiado. Entonces, en este caso sería logaritmo de base 2 de 125 sobre 1000. Para empezar a resolver esto, pues debemos recordar que hay fracciones que son simplificables. Y en este caso, esta fracción que nosotros tenemos acá es simplificable. Entonces, como es simplificable, pues vamos a simplificarla. En el caso de el 125, cuando nosotros lo simplificamos, vamos a colocar esa simplificación acá. El hecho de que nosotros tomemos el 125 sobre 1000 y lo simplifiquemos, vamos a simplificarlo con 5 porque terminan en 0 y 5, vamos a usar el 5 para simplificarlo. Entonces nos va a quedar como resultado 125, si yo lo divido entre 5, me daría como resultado por allí 25. Mientras que 1000, si yo lo divido entre 5, me daría como resultado 200. Esto sigue siendo simplificable entre 5. Entonces, si yo simplifico 25 entre 5, me daría arriba 5 y abajo me daría 40. Y esto sigue siendo simplificable entre 5. Por lo cual, eso me daría como resultado 5 entre 5, 1. Y 40 entre 5 me daría como resultado 8. Por lo cual, entonces, habiendo simplificado 125 entre 1000, puedo decir que el logaritmo de base 2 de 125 entre 1000 es lo mismo que decir logaritmo de base 2 de 1 sobre 8. Para entonces no complicarme tanto. Ahora, ya que tenemos el 1 sobre 8, entonces vemos que el 8 no es un número primo, sino que es un número compuesto. El 8 hay que descomponerlo. Entonces yo voy a tomar ese 8 y descomponerlo. Pero ¿usando qué valor? El 2 que me están dando como base. En este caso, como base del logaritmo. Entonces vamos a descomponerlo con el 2. 8 entre 2 da 4. 4 entre 2, que es lo que me están dando como base, me da 2. 2 entre 2, que es lo que me están dando como base, me da 1. Concluyendo entonces que 8 es igual a 2 a la 3. Por lo cual entonces sustituyo el logaritmo. Me quedaría logaritmo de base 2 de, en el caso de esto nos daría, nos daría aquí en la parte de arriba el 1 y en la parte de abajo nos daría el 2 a la 3, porque estamos sustituyendo. Aquí estaba el 8, ahora va a quedar el 2 a la 3, que fue la descomposición que hicimos. Entonces, teniendo eso, prácticamente ya tenemos, digamos, el resultado que estábamos esperando, o un resultado parecido al que estábamos esperando. Bien, teniendo entonces este resultado, prácticamente podemos darle solución. Sin embargo, tenemos que hacer unas modificaciones que hay que tener dominadas. Resulta que necesito que este 1 también tenga exponente 3. Pero resulta que al 1 yo le puedo hacer cualquier tipo de modificación en la parte del exponente
porque no importa a cuánto yo eleve el número 1, siempre me va a dar 1. Es decir que si este 1 yo le colocara así arbitrariamente el exponente 2, me seguiría dando 1, porque 1 a la 2 es 1 por 1 y me sigue dando 1. Si yo le coloco, en este caso, arbitrariamente le coloco el exponente 27, pues el 1 multiplicándose 27 veces sigue dándome 1. Por lo cual el 1 es fácil manipularle los exponentes. ¿Por qué yo necesito manipularle los exponentes? Porque yo necesito sacar este 3. Pero para sacar este 3 también debe estar presente en la parte de arriba. Entonces, lo que voy a hacer es modificarle el exponente al 1 y en vez de ser el 1 sin exponente va a ser 1 con exponente 3 porque yo lo necesito así convenientemente. Pero aclaro, eso solamente se puede hacer cuando la base es 1. Si es cualquier otro número, no se puede hacer tal artificio matemático. Entonces, sabiendo eso, yo lo voy a modificar y entonces me quedaría algo así como logaritmo de base 2. Y aquí modificamos el 1, ya no sería 1, sino 1 a la 3. Y obviamente la parte de abajo que era 2 a la 3. Al quedar entonces modificado de esa manera, nos estamos dando cuenta que no importa obviamente si yo elevo el 1 a la 3, porque igual me va a dar el propio 1. Por esa razón entonces aproveché de usar ese artificio matemático para modificar el exponente del 1. Ahora sí que tenemos acá una fracción que tiene como exponente 3 tanto arriba como abajo, entonces saco ese exponente 3 como una especie de factor común, quedándome entonces logaritmo de base 2 y acá expresamos toda la fracción sacándole el exponente, en este caso sería 1/2 a la 3. Como pueden ver aquí ya está casi resuelto, sin embargo las bases no son iguales, aquí es 2 y aquí es 1/2. Por lo cual yo tengo que invertir esta base, porque si coloco el 2 arriba y el 1 abajo sería 2 sobre 1, y 2 sobre 1 es 2. Y el 2 es el que me interesa porque acá tengo también una base 2. Entonces al invertir esto me va a quedar el logaritmo de base 2 de, en este caso, 2. Pero cuando yo invierto, se sobreentiende obviamente que debajo de este 2 hay un 1 sobreentendido, que es este 1 que está acá. Y en el caso del exponente, el exponente va a cambiar de signo. Entonces va a ser menos 3. Repito, lo único que hice fue invertir esta base. El 1 colocarlo abajo, y aquí quedó sobreentendido ese 1. Y el 2 colocarlo arriba, que ahí se ve claramente. Pero cuando yo invierto las bases, una base fraccionaria, el exponente cambia de signo, por lo cual me quedaría así. En este caso usamos la fórmula número 3, que nosotros la tenemos acá, esta fórmula, en la cual si las bases son exactamente idénticas y la base más grande tiene un exponente, entonces ese exponente pasa a ser el único resultado, ya que las bases se cancelan. Entonces me quedaría solamente el exponente, puesto que esta base de abajo no tiene su propio exponente. Entonces me daría como resultado menos 3. Y aquí tendríamos el resultado del cuarto logaritmo. Hasta ahora hemos hallado 4 de los 6 logaritmos. Sin embargo, pues todavía faltan 2 más para poder darle solución al valor de x que nos están pidiendo en el inicio. Luego de eso, entonces, vamos con el quinto logaritmo. El quinto logaritmo, como pueden ver acá, el quinto logaritmo es este que está acá, logaritmo de 27 o de base 27 de 243. Ese es el que vamos a escribir acá, que sería el logaritmo de base 27
de 243. En este caso, en el quinto logaritmo que vamos a resolver, nos damos cuenta que tanto el 243 como el 27 no son números primos. Entonces hay que descomponerlos en sus factores primos a cada uno de ellos. Aunque estamos trabajando, digamos, en los naturales, estos números son muy grandes como para estarlos dividiendo el uno entre el otro, porque no nos va a dar un resultado exacto. Entonces vamos a descomponerlos. Descomponemos tanto el 27 como el 243. Al descomponerlos, entonces, me daría como resultado, en este caso, 27, si lo descompongo con el 3, me daría 9. 9 si lo descompongo con el 3, que son factores primos, me daría 3, y 3 entre 3 me daría 1. Es decir que 27 es lo mismo que decir, en este caso, 27 es lo mismo que decir 3 a la 3. 3 a la 3. Mientras que si yo descompongo el 243 entre 3, vamos a usar el 3 porque en el anterior usamos el 3, si aquí lo descomponemos con el 3 me da 81. Si yo lo descompongo con el 3 me da 27. Y 27, a partir de ahí se repite todo esto. 27 entre 3 me da 9. 9 entre 3 me da 3. Y 3 entre 3 me da 1. Dándome como resultado que 243 es igual a 3 a la 1, 2, 3, 4 y 5. A la 5. Teniendo esto, ahora lo que viene es sustituir cada uno de estos valores en el logaritmo que ya nosotros tenemos acá arriba. Es decir, donde yo vea el 27 voy a poner 3 a la 3 y donde yo vea el 243 voy a poner 3 a la 5, quedándome más o menos de esta manera. Logaritmo, acá abajo estaba el 27, en vez de colocar 27 coloco 3 a la 3. Y en donde estaba el 243 voy a colocar el 3 a la 5. Y en este caso entonces ya tendría sustituidos los valores dependiendo de lo que me dio la descomposición. Entonces en este caso podemos notar que este 3 y este 3 son la misma base. Es decir, esas mismas bases se van a cancelar según lo que dice la fórmula número 4, que ya la hemos visto anteriormente. Entonces, en este caso, como lo dice esa fórmula, aquí estas bases se cancelan y me va a quedar como resultado que en la parte de arriba vamos a tener este 5 y en la parte de abajo vamos a tener el exponente 3, para entonces así llegar a la solución de este quinto algoritmo. Entonces, hasta ahora hemos resuelto 5 de los 6 logaritmos, mejor dicho, que teníamos en nuestro problema inicial. Entonces, ya teniendo 1, 2, aquí tenemos 3, 4 y 5, nos falta es resolver el logaritmo que queda de último, que es este que está acá. Entonces, este logaritmo está expresado también en fracciones. Este es el que vamos a resolver ahora, que sería logaritmo de 5 décimos como base y 3125 sobre 100.000 en este caso. Entonces vamos a reescribirlo en esta parte de acá. Sería el logaritmo de base 5 sobre 10 y digamos la fracción sería 3125 sobre 100.000. Entonces, ya teniendo esto,
lo que debemos hacer es darle solución a este logaritmo que tenemos acá. Cada vez que nosotros veamos fracciones, en ese caso, si las debemos descomponer en sus factores primos, pues las descomponemos. Pero antes de descomponerla, si nos damos cuenta que esas fracciones son simplificables, hay que simplificarlas hasta lo último, para así no complicarnos nosotros a la hora de resolver lo que estamos efectuando. Entonces, en este caso, esta fracción que está acá abajo, que es 5 sobre 10, es simplificable, del mismo modo en que esta fracción también es simplificable. Entonces vamos a simplificarlas cada una de ellas. La primera es 5 sobre 10. Ese 5 sobre 10, si yo la simplifico usando el 5, me va a dar como resultado, arriba 5 entre 5 me daría 1 y abajo 10 entre 5 me daría como resultado 2. Por lo cual yo puedo cambiar la fracción 5 sobre 10 por la fracción 1 sobre 2. Ahora, en el otro caso, tenemos que esta fracción que está aquí, que es 3125 sobre 100.000, también es simplificable. Entonces yo la voy a simplificar acá. 3125 sobre 100.000 es simplificable también con el 5. Si yo la simplifico con el 5, entonces 3125 entre 5 nos daría 625. Y 100.000, en este caso, nos daría, entre 5 obviamente, nos daría 20.000. Teniendo eso, esto también es divisible entre 5 porque terminan en 5 y en 0, por lo cual, entonces, yo divido. Si yo dividiera 20.000 entre 5, me daría 4.000. Y si yo divido 625 entre 5, me daría como resultado 125. Estos también terminan en 5 y en 0, por lo cual puedo simplificarlos con el 5 también. Si yo divido 125 entre 5, me daría 25. Y si yo divido 4.000 entre 5, me daría 800. Entonces yo coloco el 800. Esto también es divisible entre 5, lo cual me daría en la parte de arriba 5 y en la parte de abajo me daría 160. Ahora, por último, esto también es simplificable entre 5, por lo cual, entonces, al dividir 160 entre 5, me daría como resultado 32, mientras que 5 entre 5 me daría 1. Por lo cual, yo puedo cambiar la fracción 3125 sobre 100.000 por 1 sobre 32 y va a dar el mismo resultado. Entonces, y empezando, vamos a hacer exactamente eso. Vamos a cambiar esas fracciones por su simplificación. El 5 sobre 10 me va a quedar en 1 sobre 2. Mientras que el tema de el 3125 sobre 100.000 me va a quedar como 1 sobre 32. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero o qué es lo que yo estoy buscando? Que las bases se parezcan. Por lo cual yo voy a sustituir, o no a sustituir, voy a tomar el 32 y lo voy a descomponer. Entonces, si yo descompongo el 32, voy a tomarlo y lo voy a hacer acá, 32,
y lo descompongo, por ser número par, se descompone con el 2. Daría 16. 16 entre 2 daría 8. 8 entre 2 nos daría 4. 4 entre 2 nos daría 2 y 2 entre 2 nos daría 1. Es decir que el 2 se repite 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que quiere decir que donde veamos el 32 vamos a colocar un 2 a la 5, que en este caso nos daría, vamos a colocarlo aquí, 32 es igual a 2 a la 5. Habiendo hecho eso, entonces sustituimos el logaritmo y quedaría así: logaritmo de 32, pues de 1 sobre 2, mejor dicho, es igual a 1 sobre, y en vez de colocar el 32, voy a colocar el 2 a la 5. Ya habiendo hecho eso, entonces puedo continuar con la resolución. Al continuar entonces con esta resolución, podemos decir o podemos trabajar con el exponente del número 1. Como ya sabemos y ya lo vimos anteriormente, el 1, no importa qué exponente tenga, el resultado siempre va a seguir siendo el mismo número 1, por lo cual yo puedo manipular el exponente del 1 a mi conveniencia, siempre y cuando recuerde que eso solo se puede hacer con el número 1. Por esa razón, nosotros lo podemos aplicar. Entonces, haciendo eso, nos quedaría el logaritmo, en este caso, logaritmo de 1/2, y acá manipulamos a conveniencia el exponente del 1 y le colocamos un 5, sabiendo que eso no lo va a alterar. En este caso va a quedar el de abajo como 2 a la 5, dándonos como resultado, en este caso, este nuevo logaritmo. En este nuevo logaritmo nos damos cuenta que el número 5, que es exponente, está presente tanto arriba como abajo, entonces ya sabemos que lo podemos sacar, lo cual nos daría logaritmo de, en este caso, 1/2 de 1 sobre 2, y en este caso le vamos a colocar el 5 en la parte de afuera. Y como podemos ver, ya aquí estamos en presencia de lo que es una base de 1/2 y otra base en la cual está también 1/2, que ahí notamos que las bases son iguales, pero esta tiene exponente. Entonces aquí se cumple lo que es la condición de la fórmula que tiene el número 3, que ya le hemos visto. En la fórmula que tiene el número 3 tenemos dos bases iguales y un solo exponente. Entonces se cancelan esas dos bases iguales y solamente da como resultado el exponente, arrojándonos entonces como último resultado de este logaritmo el 5. Por esa razón, entonces el resultado es 5 hasta acá. Entonces, ya sabiendo esto, tenemos los resultados que necesitábamos, que son el resultado de cada uno de los 5 logaritmos que teníamos desde el principio. Aquí de los 6 logaritmos, aquí teníamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 logaritmos. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 logaritmos.
En este caso tenemos todos los logaritmos presentes en esta hoja. Lo que hay ahora es que sustituir cada uno de esos resultados en esta nueva parte de X. Bien, ya que nosotros hemos hallado todos los resultados de cada uno de estos 6 logaritmos, aquí el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto logaritmo, entonces procedemos a sustituir esos resultados. Lo único que va a estar quedando allí son los signos que están aquí presentes, pero los resultados o todas estas expresiones logarítmicas van a ser sustituidas por los resultados que dieron. Entonces, vamos a continuar en esta parte, que es lo que nos faltaría para llegar al final de este ejercicio. En este caso, lo que nos hace falta aquí es sustituir cada logaritmo. Entonces, vamos con la parte de arriba inicialmente. En la parte de arriba teníamos el logaritmo de base 16 de 2. Ese, según lo que nosotros habíamos sacado anteriormente, nos daba como resultado 1 sobre 4, es decir, nos dio un cuarto positivo. Luego de eso, entonces, colocamos el más. Aquí colocamos el más. Luego vamos a sustituir el segundo logaritmo. Cuando nosotros resolvimos el segundo logaritmo, nos dimos cuenta que en ese logaritmo el resultado nos dio un tercio. 1 sobre 3. Recuerden que el logaritmo, ese fue el logaritmo de base 125 de 5. Nos dio un tercio. Es decir, que sustituimos ese logaritmo por el resultado que nos dio. Ahora, el tercer logaritmo, que fue este, por cierto, colocamos el menos tal cual como está. Y al colocar el menos, sustituimos este último logaritmo, que es logaritmo de base 5 medios de 16 sobre 625. Entonces, este logaritmo, cuando nosotros lo sustituimos, nos dio como resultado menos 4. Por cierto, entonces, en ese caso, ese se encierra entre paréntesis, puesto que el menos 4 es el resultado del logaritmo, mientras que este menos que está aquí afuera es el menos de la expresión inicial. Este menos es este menos que está aquí afuera, y este menos que encontramos dentro del paréntesis es el resultado, es parte del resultado del tercer logaritmo. Luego vamos con la parte de abajo. En la parte de abajo tenemos el logaritmo de base 2 de 125 sobre 1000, y ese nos dio como resultado menos 3. Luego colocamos el menos y colocamos el resultado del siguiente logaritmo. El logaritmo de 27, de base 27 de 243, nos dio como resultado 5 tercios, es decir, 5 sobre 3. Por tal razón, entonces lo colocamos allí. Luego, colocamos el más, tal cual como está. Y por último, sustituimos todo este logaritmo por el resultado que nos dio. En este caso, sería acá los resultados de este logaritmo nos habría dado 5, que fue el logaritmo que resolvimos al final. Como pueden ver, aunque no parezca, nosotros hemos simplificado mucho toda la expresión, porque ya no tenemos logaritmos, sino que tenemos ahora simplemente una suma de fracciones tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, lo que debemos hacer es realizar la adición de fracciones como ya nosotros la conocemos. En el caso de la adición de fracciones, si hay más de 3 fracciones, que es el caso, o más de 2 fracciones, mejor dicho, se usa el procedimiento de mínimo común múltiplo, que ya eso ustedes lo dominan. Se halla el mínimo común múltiplo de todos los de abajo
y luego se dividen entre los de abajo y se multiplican por los de arriba. Entonces, el mínimo común múltiplo de todos los de abajo, en este caso, por si acaso ustedes ya, esto no lo explico porque ya ustedes lo deben dominar, pero el mínimo común múltiplo en este caso de los de abajo es 12, hasta donde sabemos. Entonces, 12 es el mínimo común múltiplo. Ahora, ese 12, que es el que va en la parte de abajo de las fracciones que están en el numerador, entonces, dando 12, que sería el mínimo común múltiplo de 4, de 3 y de 1, pero al 1 no se le saca mínimo común múltiplo, nos daría como resultado 12. Ahora dividimos 12 entre 4, nos da 3, y 3 por 1 nos daría 3. Luego 12 entre 3 da 4, y 4 por 1 nos daría 4. Obviamente se mantiene este signo acá. Luego colocamos estos signos tal cual, así como están, el menos aquí y el otro menos dentro del paréntesis. Y luego resolvemos. 12 entre 1 nos da 12. Y 12 por 4 nos daría 48 en este caso. Entonces colocamos el 48 dentro del paréntesis. Que lo que estamos es simplemente hallando el mínimo común múltiplo de los de arriba. Y exactamente eso vamos a hacer con los de abajo. En los de abajo es fácil hallarle el mínimo común múltiplo, puesto que nada más hay un solo denominador, por lo cual ese va a ser el único mínimo común múltiplo que va a haber. Entonces, en este caso, el 3 entre 1, porque aquí se sobreentiende que hay un 1, 3 entre 1 da 3. Por 3 da 9 negativo. Entonces, nos daría 9. Luego, 3 entre 3 daría 1. Y 1 por menos 5 nos daría menos 5. Luego, 3 entre 1, este 3 entre 1 nos daría 3, por 5 nos daría como resultado el 15. Ya de ahí lo que tendríamos sería que resolver. En la parte de arriba tenemos el 12 como denominador y en el numerador vamos a tener 3, pues quitamos el paréntesis primero, colocamos entonces 3 más 4 y menos por menos nos daría más y nos daría 48, mientras que en la parte de abajo nos daría como resultado, aquí tenemos un 3 y aquí resolvemos lo de arriba. A 15 le quito 5, me quedan 10 y le quito 9, me quedaría 1. Entonces, ya teniendo eso, resuelvo la parte de arriba. En la parte de arriba tengo un 12 y tengo acá una suma. 48 más 4 nos daría 52. Y 52 más 3 son 55. Mientras que en la parte de abajo se mantiene el 1/3. Ya sabiendo eso, entonces sacamos la cuenta. Aquí aplicamos lo que conocemos como la doble C, en la cual la C más grande va arriba y la C más pequeña va en la parte de abajo. Entonces, como lo acabamos de decir, la C más grande va arriba, que sería 55 por 3, mientras que la C más pequeña va en la parte de abajo, que sería 12 por 1. Eso nos daría como resultado que X es igual a 3 por 5 da 15, coloco el 5 y llevo una, y 3 por 5 da 15 y una que llevo son 16. Luego 12 por 1 en la parte de abajo, 12 por 1 es 12, y aquí tendríamos básicamente el resultado de la operación. Este número
es simplificable entre 3 y como ya sabemos, toda fracción que sea simplificable hay que simplificarla obligatoriamente. Entonces tenemos 165 entre 3 nos daría 55, mientras que en la parte de abajo 12 entre 3 nos daría 4. Y ya allí pues no hay forma de seguirlo simplificando más, ya que el 55 es 5 por 11 y el 4 es 2 por 2, es decir que no tienen números comunes con los cuales simplificarse. Entonces hasta aquí quedaría el resultado y este sería el final de todo el ejercicio. Y como pudimos ver, primero hallamos los resultados de cada uno de los logaritmos, luego sustituimos cada uno de esos resultados, sacamos la cuenta con fracciones y luego llegamos al resultado final.